madre no sirve para nada. Tu madre quiso abortarte. Tu madre no nos quiere. En octubre de 2019, un hombre envenenó a sus 3 hijos de 11, 9 y 6 años. Ellos eran Maynor, Josué y Oscar. Fueron víctimas de los celos de su padre. El hecho ocurrió en el departamento de Choluteca. En octubre de 2021, 2 menores fallecieron también a manos de su padre, en el departamento de Comayagua. Febrero de 2022. Muere violentamente un niño de 3 años en Intibucá. El victimario, su padre, quien cometió el delito después de haber discutido con su pareja. Casos como estos parecen presentarse cada vez con mayor frecuencia en Honduras. Padres de familia que por vengarse de su pareja recurren a la más cruel de las violencias contra las mujeres, la violencia vicaria. La expresión violencia vicaria fue usada por primera vez en 2012 por una psicóloga argentina para referirse a la violencia que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer. Es a la mujer a la que se quiere dañar, y el daño se hace a través de terceros, por interpósita persona. El maltratador sabe que dañar o asesinar a los hijos es asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás. El término vicario es de origen latín, empleado para nombrar a alguien que actúa en reemplazo de otro. Este concepto suele usarse en el ámbito religioso. En los casos de violencia vicaria, los hijos se convierten en el instrumento de la agresión, costándoles la vida. Y por muy atroz que sea, en nuestro país, este tipo de violencia parece ir en aumento. De acuerdo a organizaciones en pro de la niñez, unos 74 menores entre 0 y 18 años perdieron la vida violentamente en Honduras en los primeros 6 meses de 2022. Muchos de ellos a manos de su progenitor. En escenarios que inician con maltrato en el seno de la familia y que llegan a tener consecuencias fatales. Termina en maltrato físico, maltrato psicológico, y cuando ya se tienen hijos e hijos, estos presencian ese tipo de violencia que viene primero a afectarlos y en segundo lugar pensar que ellos así van a resolver los conflictos a futuro, cuando tengan una relación. Esto se complica cuando hay una muerte violenta, porque muchos hombres al ver que sus hijos están ahí también les quitan la vida. En años anteriores hemos visto estos ejemplos que le quitan la vida a los hijos e hijas y también a las mujeres. La mujer está expuesta a ser víctima de esta violencia cuando ella plantea la separación, cuando se produce el divorcio y, especialmente, cuando establece una relación con una nueva pareja. En estos casos son notorios aspectos como la codependencia, roles de poder y asuntos económicos. Cuando una persona ya se siente dependiente de otro, no te sorprende escuchar frases como: si no sos mía, no sos de nadie. Si me dejas, te mato, o si me dejas, me mato. Entonces, este tema de la amenaza femicida o la amenaza suicida, ¿verdad? Es más, lo que vemos en la noticia son esposos separados, ¿verdad? Ex esposos que matan a la ex esposa y como venganza también matan a los hijos. O el peor daño que le puedo hacer a esta madre es: mato a nuestros hijos y luego me suicido yo. Los estudiosos destacan cierto comportamiento al que se debe estar atento en el hogar, tanto del agresor, que generalmente es el hombre, como el de la víctima de la agresión. La violencia existe donde existe la persona que la permite. Normalmente, ¿cuándo vamos a considerar un acto de violencia? Cuando ya tú te sientes que resiste un trato incómodo, cuando te quedó ese mal sabor de boca. ¿Por qué me miraba así? ¿Por qué levantó el tono de voz? ¿Por qué hizo esos gestos? ¿Por qué hizo ese lenguaje corporal? ¿Por qué se inclinó hacia mí?
¿Por qué tuvo él que estar parado mientras yo estaba sentada o sentado? Cuando ya hay esa incomodidad, entonces ahí entran las secuelas psicológicas del sentirme víctima. Entonces daña la moral, daña la autoestima, van a haber alteraciones del sueño, van a haber alteraciones del apetito. El tema del miedo ya no es una imagen de respeto, sino que se convierte en una imagen de temor. Cuando vean a un novio o a un enamorado que quiere hasta las claves del teléfono o que quiere saber dónde andaban y con quién andaban, está controlándola. Porque cuando establecen una relación de ese tipo, ya están sabiendo que él va a querer someterlas, va a tener una sumisión. Luego es el hecho de que las familias deben ser ejemplo. Las discusiones no deben llegar a tal grado que humillen, maltraten, denigren o que establezcan esa violencia física ante la otra persona y que generalmente es una mujer. Ahí vienen trastornos de personalidad, ya sea borderline, que es el famoso trastorno límite de la personalidad, el trastorno narcisista. El narcisista no acepta un rechazo, por eso el narcisista necesita adularse. Yo, ¿verdad? Soy, tengo, puedo, pero si no lo reconoces o no le pones el foco a él, me dejaste por él. Todavía hubiera sido alguien mejor, ese sí lo justifica el narcisista o la narcisista, todavía hubiera sido alguien más bonita, más bonito, más inteligente, de más dinero, pero por él, ¿cómo es posible? La violencia doméstica e intrafamiliar son términos utilizados para referirse a la violencia ejercida dentro de la convivencia familiar. Los actos violentos pueden ir desde la intimidación, el acoso, hostigamiento y hasta el empleo de la fuerza física. Cabe mencionar que en Honduras no se emplea la expresión violencia vicaria en casos en los que un menor resulta agredido o asesinado por su propio padre con el fin de dañar a la mujer. En algunas situaciones, estos hechos son analizados como parte de la violencia de género y agrava la situación cuando también hay de por medio un femicidio. Muchas veces en esta violencia contra la mujer, los hijos e hijas entran a esa línea de fuego, a esa discusión con los padres y muchas veces es por defender su madre y al final llevan la peor parte, lesiones, es decir, múltiples heridas o la muerte violenta. Y esto se vuelve una preocupación porque las formas como los padres y madres de familia resuelven sus conflictos, que generalmente los hombres lo hacen de manera violenta contra las mujeres, afecta física, con lesiones, o psicológica a sus hijos e hijas y los lleva hasta la muerte. Hay muchos casos que se ha evidenciado o casos donde hay un femicidio, hay un homicidio porque le quita la vida a una niña y a un niño que generalmente es su hijo y luego se quita la vida a él, se vuelve un suicidio. Es decir, es una muerte por causa externa que lleva 3 de las categorías que establece el observatorio. Cuando tú ves que un esposo puede decirle a una esposa, mejor separémonos, mejor decime que no me amás, pero si querés que nos quedemos juntos y no me amás y me querés volver a ver la cara, yo sí te voy a matar y lo voy a matar a él, porque uno puede presenciar actos así, de una frialdad terrible. Por ejemplo, en este año hay 132 muertes violentas de mujeres y femicidios en lo que va de enero a mayo de este presente 2022. Pero también en las violencias que se han presentado en violencia doméstica en el año 2021 son 45 los casos que se han presentado en violencia doméstica, es decir, el esposo le quita la vida a una mujer y este año ya se han presentado 15 casos. Lamentable porque en los primeros 5 meses 15 casos y ya en un año completo de 12 meses 45 casos, es decir, va a ir en aumento estas violencias que se ejercen de un hombre hacia una mujer. Una recomendación que siempre se hace a las mujeres es denunciar cualquier tipo de agresión. Pero esta acción debe ir de la mano con la respuesta del Estado, a fin de garantizar la atención debida en cada uno de los casos. Que cuando son víctimas de un tipo de violencia deben primero denunciar y no justificar porque yo lo provoqué, porque andaba bebido, porque es que yo no tenía las cosas listas. No justifiquen porque un hombre
que es violento lo va a hacer siempre por cualquier circunstancia. Y por lo tanto, la denuncia es importante ante estos hechos, porque hoy la agredió, pero mañana la va a matar, porque la violencia se vuelve un círculo que va desde la justificación hasta cuando le está quitando la vida y se vuelve fatal, cuando ya es irreversible y solo queda dolor, lágrima y luto. El Estado lo primero que es la recepción de la denuncia, pero la debida diligencia de esa denuncia a través de una investigación científica criminal que dé cuenta de qué y por qué. Porque de lo contrario, la gente desiste de seguir denunciando cuando no tiene una respuesta del Estado. Ahí es importante, porque si no va a llegar a esa lista de la impunidad, porque en Honduras hay muchas llamadas al 911, más de 100,000 sobre violencia doméstica y violencia intrafamiliar, y que muchas veces estas denuncias, si no se actúa diligentemente, va a sumarse y engrosar la lista de la impunidad o de las muertes violentas, que es lo que esperamos que se reduzcan. La violencia no debe ser tolerada en ningún espacio y siempre debe buscarse la ayuda de los profesionales para superar situaciones que alteran la paz. Un proceso de liberación es la parte espiritual, es la educación, son los grupos de apoyo, la ayuda psicológica, terapéutica, psiquiátrica, el teléfono de la esperanza y otras instituciones que también pueden apoyar al tema de salud mental, pero también es el hecho que la persona quiera ayudarse. Y en este quiere ayudarse, cuando tú ya estás con una persona que ha sido víctima de un entorno violento, también el querer es poder. La salud mental comienza por la persona, luego por la familia y por último la sociedad y el entorno social. Pero para potenciar esta persona, lo primero es que la persona reconozca que todos tenemos derecho a ser felices, con pareja o sin pareja, con familia o sin familia. Pero el derecho a ser feliz es un derecho autónomo, y quisiera que fuera un derecho universal. Existe la necesidad impostergable de prevenir, sancionar y erradicar la violencia doméstica e intrafamiliar que afecta a las mujeres y a los niños, en un país donde impera la impunidad. La violencia es un comportamiento que se aprende y por lo tanto desde la familia, en los centros educativos y en los centros de trabajo, como por ejemplo la universidad, debemos aprender a decir no a la violencia. Y la violencia de cualquier tipo, ya sea acoso, hostigamiento, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual o un femicidio o un homicidio.